Hola, hoy vamos a hablar un poco acerca de las corrientes filosóficas. El equipo está conformado por Lisset Martínez Quintana, Enérida Rosendo Clemente, Omar Noriega Galeana y su servidora Ana Guadalupe Chávez Hernández. Dentro de las corrientes filosóficas hay varias, pero primero vamos a definir qué es una corriente filosófica. Las corrientes filosóficas son las distintas agrupaciones de filósofos que se han reunido para definir según las características comunes y opiniones compartidas sobre la filosofía. Las corrientes filosóficas se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre los conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea. Una de las corrientes es el idealismo, que nos fundamenta sus doctrinas en las ideas como principio del ser y el conocer. Esta está opuesta al materialismo, ya que el materialismo, para él, los objetos no pueden existir si no han sido concebidos primero por una mente que esté consciente de ellos. Existen dos variantes del idealismo, que son el idealismo objetivo y el idealismo subjetivo. Dentro del idealismo objetivo se refiere a las ideas que existen por sí mismas y solo podemos acceder a ellas por medio de la experiencia, y dentro de alguno de ellos, de sus representantes más reconocidos son Platón, Leibniz, Hegel y Dittel. En el caso del idealismo subjetivo, las ideas solo existen en la mente del sujeto, de modo que sin él no existe un mundo externo autónomo. Aquí se destacan algunos filósofos como son Descartes, Berkendahl, Kant y Fichte. Pasamos a otra corriente, que es el realismo. El realismo es la corriente filosófica que se plantea cuestiones relativas a qué es la existencia y cómo ésta es percibida por el ser humano. En la filosofía moderna, este pensamiento manifiesta que los objetos percibidos a través de los sentidos está, está percibida solamente por la forma de cómo sienten las personas. Esta corriente se opone totalmente al idealismo. Algunos de sus representantes fueron Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Eh, en la corriente del escepticismo nos menciona que es un pensamiento que se fundamenta en la duda, hecha extensiva a todas las cosas, sensaciones o fenómenos o hechos que se presentan a la conciencia y que considera que toda información debe ser apoyada por evidencia, que tiene que ser sustentada por, o sea, si una persona dice algo, tiene que ser sustentada por evidencia, no solamente se basa en que podamos hablar y lo que nosotros consideremos, sino que tiene que ser apoyada por una evidencia. Sus principales representantes en esta corriente fue Pirrón de Lis, Timón de Filuente y Michel. Ahora, el dogmatismo nos habla que se encuentra su cara opuesta al escepticismo, el que mencionamos anteriormente, siendo que el primero representa la disposición a priori hacia la aceptación de verdades establecidas, y este segundo afirma su autoridad en la capacidad de dudar y cuestionar constantemente. Por ejemplo, es si alguien dice algo, y mencionábamos que en el escepticismo teníamos que fundamentar, aquí viene la duda, el por qué, el cómo, cuándo y cómo se sacan esas pruebas. Dentro del dogmatismo, sus representantes son Anaximandro, Anaxímedes, Pitágoras, Heráclito y Tales de Mileto. En el caso del racionalismo, esta corriente sostenía que la razón era el principal mecanismo humano de adquisición de conocimientos. Defendía el postulado de
que el conocimiento humano proviene de su capacidad para razonar, algo que constituía en sí mismo un cambio de pensamiento sustancial respecto a las épocas pasadas, donde ese rol lo cumplía la fe religiosa. Sus representantes son René Descartes, Blaise Pascal, Baruch Spinoza o Gottlieb Leibniz. Aquí podemos destacar que sí tenía mucha influencia lo que era la religión, ya que a partir de que decía que si un hombre razonaba, tenía razón a lo que él decía o fundamentaba. En el caso del empirismo es considerado un pensamiento que define a los sentidos como las vías de aprendizaje para el ser humano. Como teoría epistemológica se contrapone al racionalismo, y se considera una gran influencia para pensamientos de la época. Además, este movimiento niega que eh, que la verdad absoluta sea algo alcanzable, por lo que el ser humano y se considera todo conocimiento accesible sin el conocimiento científico. Los principales representantes del empirismo fueron John Locke, George Berkeley y David Hume. Pasamos con el criticismo, que es otra corriente filosófica. En esta corriente nos menciona que es un sistema de pensamiento que se propone examinar los fundamentos del conocimiento como condición para cualquier reflexión filosófica. Como tal, es una doctrina de orientación epistemológica crítica del empirismo y racionalismo. Su mayor exponente es Immanuel Kant. En el caso de la corriente del positivismo, aquí nos menciona que es una corriente que, que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. El positivismo se refiere también que no cree en las ideas previas o ideas a priori, porque todo está en abierto, que se demuestra objetivamente a través de un método científico. Entre sus representantes se encuentran Saint-Simon, Auguste Comte y John Stuart Mill. Aquí el positivismo, si no hay un método científico, podrías decir que todas las corrientes que hemos pasado anteriormente o que hemos hablado sobre ellas dentro de este video, se puede destacar que no tienen algún fundamento tanto como la del positivismo, ya que el positivismo está fundamentando a través de un método científico. El pragmatismo es otra corriente que establece el significado o el valor de las cosas a partir de sus consecuencias. En ese sentido, los juicios son posteriores y no anteriores a las acciones. De allí que la verdad y la bondad de las cosas se establezcan conforme al éxito que tiene en la práctica, es decir, a su utilidad, a su utilidad. Algunos de sus representantes son Charles Sanders Peirce, John Dewey, William James. En este pragmatismo se basa en que definitivamente se tiene que realizar alguna forma de práctica para que podamos sustentar esta corriente filosófica. Si no existe la práctica, pues no se puede llegar a un proceso o algo que se establece. Y por último tenemos la corriente del existencialismo. En esta nos menciona que fue una escuela filosófica originada en el siglo XIX y que duró hasta mediados del siglo XX, así como el movimiento literario engendrado en ella. Sus pensadores se opusieron a la filosofía tradicional, ya que consideraban que el punto de partida del ejercicio filosófico debía ser el individuo y sus experiencias subjetivas. En este caso, algunos de sus representantes fueron Seren, y, Fried, ay, perdón, y Friedrich Nietzsche.
Bueno, aquí básicamente se fundamenta que a partir de que un ser humano o un individuo eh, haga un ejercicio de partida respecto a su forma de pensar y a partir de sus experiencias, él va a poder actuar ante diversos fenómenos o circunstancias. Estas son algunas de las corrientes filosóficas que en el largo del tiempo han sido como muy importantes dentro de la vida humana, ya que en determinados periodos el ser humano ha retomado ciertas corrientes para su forma de vivir y, y de desempeñarse en una sociedad. Este sería el tema de las corrientes filosóficas. Les agradezco mucho su atención. Que tengan excelente noche.